y ¿Cuál es su canal? damos la bienvenida. Mi canal, Constanza Vilés, es Jorge Ignacio Águila Sosa. ¿Ya? Tú lo buscas en YouTube fácilmente y aparece mi nombre completo. Y ahí están todos Ya. mis videos, ¿ya? Para que lo tenga presente. Mis queridos alumnos del segundo medio A, obviamente estamos acá en una nueva clase sobre este tema que siempre genera interés en muchos estudiantes y quizás no tanto por ciertas cosas que de repente no son necesarias como contar de este episodio de la historia universal. Pero frente a clases anteriores, donde presentamos más o menos los inicios, los antecedentes o los preludios de la guerra, como fue la Guerra Civil Española, ahora hablamos derechamente del inicio, del estallido del conflicto, ¿ya? ¿Cómo ocurre? ¿Quiénes lo protagonizan y qué es lo que pasa principalmente frente a ese estallido de la Segunda Guerra Mundial o al inicio? Bueno, como objetivo, simplemente para poder tenerlo claro, hay que conocer acontecimientos y efectos que trajo consigo esas alianzas y ese factor totalitarista en el principio de la Segunda Guerra Mundial. Esos acuerdos entre ciertos países o gobiernos totalitarios que ocurrieron en las sesiones que vimos anteriormente, o ese afán totalitario de poder expandir los dominios de esas ideas autoritarias, de la raza aria, etcétera, va a tener efectos para lo que va a ser el estallido y obviamente lo que es el inicio de este conflicto global, ¿ya? Acuérdense que hablar de guerras mundiales no significa, y eso ya lo saben todos ustedes, o la gran mayoría, de que todo el mundo esté metido en la guerra, de que todos los países luchen. En realidad es una guerra mundial porque también los medios de comunicación abarcan todo el mundo con las noticias que están ocurriendo en Europa principalmente, ¿ya? Pero la idea de una guerra mundial apela principalmente a que las grandes potencias en ese momento del mundo, como Alemania, como Estados Unidos, como Japón, etcétera, van a chocar en este round o en este segundo round, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta lo dicho previamente, vamos a recordar algunas cosas. Bueno, de hecho no se ve precisamente en la pantalla, pero ahora sí. Francisco Franco, que me imagino lo pueden recordar porque también estuvo involucrado en una tarea pedida el mes pasado relacionado con la guerra civil. No hay que olvidar que la guerra civil es el preludio o la primera luz en el camino que da a entender de que este conflicto va a desembocar también en un efecto dominó, por así decirlo, en distintas partes de Europa, para dar a entender la inestabilidad que había en el continente europeo. Del 36 al 39 ocurre esta guerra civil española, ya en donde Francisco Franco, junto a otras personas, se va a hacer cargo luego de derrotar a la Segunda República Socialista que en ese momento estaba gobernando el país. Otra cosa que hay que recordar es el expansionismo totalitario en continentes como África, al mando de la Italia de Mussolini, el caso en Europa, al mando de Hitler y el gobierno nazi alemán, y el emperador Hirohito en Japón, en el continente asiático. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en un mapa donde vimos que Manchuria, que era un lugar que se ubicaba muy lejos de Japón, también va a ser uno de los lugares como de conquista o de invasión de esta potencia nipona, por así decirlo. ¿Sí? Y otra cosa que hay que recordar son las principales alianzas entre potencias europeas o asiáticas antes de la guerra. ¿Ya? En este caso, podemos mencionar dos alianzas importantes. El pacto de no agresión entre Alemania y Rusia, enemigos acérrimos y declarados, pero que antes de la Segunda Guerra Mundial tenían un pacto de no agresión porque tenían intereses comunes en un país llamado Polonia, ¿ya? Y ahí se pusieron de acuerdo, ya no nos vamos a atacar mutuamente, a menos de que uno quiera avanzar sobre otro frente a lo que quieren hacer en un país, por ejemplo, como Polonia. Eso es por un lado. Y otra alianza importante es la que hacen Japón, Alemania e Italia, la famosa alianza Tokio-Berlín-Roma, ¿ya? Que se va a convertir en el famoso eje, ¿ya? Que es un concepto o un término muy conocido y que vamos a mencionar obviamente ya en la próxima semana, por ponerlo ya como una especie de proyección. Entonces, estas tres cosas, querida gente, es básicamente lo que hay que recordar para entender el inicio del conflicto a escala global. ¿Mm? Vientos de guerra.
Cuando uno habla de esta idea o de esta metáfora de los vientos de guerra, es básicamente dar a entender de que hay una sensación en el aire o en el ambiente de que esto no es paz, esto no es básicamente tranquilidad, y que en Europa se escuchaban los tambores, se escuchaban las caminatas de los soldados, las armas se empiezan a perfeccionar más todavía, se empieza a producir más armamento en algunos países, porque las cosas no eran precisamente de tranquilidad. Por lo tanto, la actitud inicial de desafío frente a una posibilidad de una nueva guerra proviene de Alemania. Y esa actitud desafiante obviamente se transmite hacia Europa y a la comunidad incluso internacional. Alemania, obviamente con Hitler ya a la cabeza, siendo canciller y gobernante de Alemania, lo primero que hace es retirar a Alemania de la llamada Sociedad de las Naciones, que es básicamente la ONU. Ya ustedes deben saber hoy día que hay una organización dedicada a la paz mundial que se llama ONU, Organización de las Naciones Unidas. Pero antiguamente se llamaba la Sociedad de las Naciones, ahí en esa época, obviamente, de la que estamos hablando. Y Alemania, que tuvo que meterse a esa sociedad a la fuerza, ¿ya? Porque fue una obligación producto de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hitler decide retirarse. No da explicaciones, no da argumentos, simplemente no está dentro de los intereses, según él, de Alemania, estar en una sociedad que lo tiene obligado a participar. Con esa actitud de desafío, también toma una decisión más importante incluso de la anterior. Hitler se niega a pagar la indemnización firmada por obligación en el Tratado de Versalles. Obviamente tenemos que recordar que el Tratado de Versalles fue un acuerdo entre los países ganadores y vencedores, o sea, ganadores y perdedores después de la Primera Guerra Mundial. Y Alemania es uno de los países que va a ser más perjudicado en esta firma del Tratado de Versalles, en donde una de las tantas condiciones fue que pagaran una alta suma de dinero producto de toda la destrucción que provocaron ante sus distintos ataques militares, las distintas batallas que hubieron y el nivel de destrucción que dejó en ese conflicto. Y si ustedes lo pueden suponer, esa indemnización es muy alta, es muy cara. Y Hitler decide de manera muy autoritaria no pagarla. Por lo tanto, segunda actitud de desafío. Y con esas decisiones se reactiva una carrera armamentista en Alemania. Toman los recursos que no usaron para pagar la indemnización, por ejemplo, y las dedican netamente al gasto y a la compra de armamento para poder prepararse ante un eventual conflicto mayor. Y además, Alemania tiene la intención como desafío de reunir a pequeños países o pueblos que están dentro de la lógica de la raza aria. Por ejemplo, Polonia y Austria, que antiguamente en la época de la Primera Guerra Mundial tenían muchos vínculos con el Imperio Alemán, Alemania con Hitler deciden recuperar esos lazos, ¿ya? Y ahí empieza también un interés de anexar ciertos territorios para hacer crecer territorialmente a Alemania, pero con la justificación de que son países que tienen una ligación cultural y racial con los alemanes. En este caso, la famosa raza aria, y que posteriormente se va a convertir en el discurso de Hitler en muchas de sus intervenciones. El pueblo ario, la raza pura, la clase superior y todo ese tema de la idea de que Alemania, por ser raza aria, es un país, una nación que tiene que estar por sobre todos los demás. Ahí empezó un poco a deschavetarse el discurso de Hitler. Por lo tanto, ahí que vemos a Hitler haciendo un dab o una pose media extraña, de hecho hay muchas fotos de Hitler en donde ejercitaba los discursos antes de decirlo, tiene como esa actitud desafiante. A mí no me vienen con cuentos, yo necesito recuperar lo que me pide el pueblo alemán y por lo tanto si la gloria significa invadir, significa preparar un ejército mucho más poderoso y salirme de ciertas organizaciones que no tienen nuestros intereses, lo vamos a hacer. Y estas cuatro cosas son actitudes ya de desafío de Hitler y que da a entender una posibilidad de conflicto mayor. Con eso viene esto. En 1938, Alemania anexa a uno de esos pueblos o países pequeñitos con esta intención de unificar la raza aria o la cultura aria, que en este caso es Austria, como se ve aquí abajo en la pantalla, que está mostrando el puntero.
Con esa anexión no significa, ojo chiquillos, no significa invadir Austria. Simplemente Alemania tiene una relación diplomática bastante accesible, positiva, los convence y Austria decide aceptar y se une a Alemania, por así decirlo. Y Alemania ya empieza a tener ya claras señales de que para otros países lo que hizo con Austria es más realmente una invasión y un interés de abarcar después a otros países como Suiza, como Polonia y sobre todo a Francia, que siempre fue un objetivo de Hitler, producto de lo que Francia le hizo a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que es disminuirle territorio, achicar sus fronteras y convertir a Alemania básicamente en un potrero. O sea, un país muy pobre, gente muerta de hambre y gobiernos que no lograban solucionar la situación al interior del país. ¿Ya? Entonces Alemania tenía mucha bronca con Francia. Pero lo que hizo con Austria para Alemania fue simplemente anexar culturalmente a un país que estaba antiguamente unido a Alemania. Pero para otros países fue un acto de invasión. Con eso, también en el mismo año, se firma un pacto de no agresión que ustedes más o menos ya saben, el de Rusia, la Unión República Socialista Soviética y Alemania. Básicamente porque si se fijan en el mapa nuevamente y siguen el puntero, Polonia, que se encuentra a este lado, estaba entre Alemania y la Unión Soviética aquí arriba. Por lo tanto, los intereses en Polonia eran compartidos, así que los dos deciden ponerse de acuerdo y firman este pacto, con tal de repartirse Polonia, uno para allá y otro para allá. Es básicamente dividir el territorio, por así decirlo. ¿Ya? Eh, y ahí obviamente se hace el reparto de Austria o también de Polonia, como dice aquí en el texto. Por lo tanto, el interés totalitarista de Alemania se puede representar en estas dos cosas. Por ejemplo, la intención de anexar territorios, perdón, y también firmar pactos con países que políticamente son súper diferentes del discurso alemán nazi. La Unión Soviética, recuerden que es un país con un discurso comunista, ¿ya? Y no tiene nada que ver con los discursos nazistas de la Alemania de Hitler. Pero de todas maneras, en algún momento se sentaron a conversar. Pero eso obviamente duró muy poquito, ¿ya? Y eso lo vamos a mencionar en otro momento o en otra clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Ya, parece que sí, vamos tranquilitos, vamos ordenaditos. Ya, vamos con calma. Respiren también para que no sientan que es mucha información. O sea, igual puede ser difícil comprender todo esto. Con lo anterior, de lo dicho en esta sesión, vamos a entrar a la segunda parte. Esto fue como la primera parte, la justificación del estallido de la guerra, que tiene que ver también con aspectos territoriales. Por lo tanto, otras acciones para entrar en la segunda parte de la clase son, por ejemplo, de que Italia, al igual que Alemania, tiene intereses de expandirse. Y derechamente Italia invade Etiopía, obviamente en el continente africano, en el año 39. Japón, lo habíamos hablado también, fortalece su ejército y invade Manchuria, en el sector donde está China, por lo tanto en la parte llamada al este de Japón, donde está el continente asiático. ¿Ya? Y además, uno podría preguntarse qué pasa con países que son opositores a estos regímenes totalitarios, como el régimen democrático de Francia, Inglaterra o los mismos Estados Unidos. Bueno, como dice la frase, estos países deciden no intervenir, cosa bastante extraña pensando de que hay países que fueron anexados por Alemania o que Italia invaden en África, que pudo haber tenido alguna respuesta más que simplemente no intervenir. ¿Y esto a qué se debe? Primero, porque estas potencias europeas como Francia o Inglaterra quieren evitar un nuevo conflicto, porque eso genera más gastos de recursos, se muere más gente, el territorio volvería a cambiar y habría nuevamente una crisis generalizada. Otra razón es porque tienen políticas aislacionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo Estados Unidos, que es un gran vendedor de armas a todo el mundo, no está interesado en intervenir por simplemente favorecer a un país pequeñito como Polonia o como Austria. En realidad no tenía mucho interés porque países que están muy lejos también del continente, están en la otra parte del mundo, y además porque son de políticas que son
de un aislamiento. O sea, Estados Unidos se encierra en sus fronteras, Francia también, Inglaterra igual. Y deciden de alguna manera no meterse con la situación que le ocurra a otros países. ¿Ya? Disculpe, profe, Dime. ¿y qué sucedió con otros países como, no sé, como Portugal, no sé, como de Ya. eso? Perfecto. Buena pregunta, Bruno. Portugal es un país que no es potencia en Europa, no solamente porque es pequeñito en el mapa, sino que también es un país que nunca fue vinculado a situaciones como, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. De hecho, Portugal no es un país que participó activamente en la Primera Guerra, mucho menos en la Segunda, aunque sí se vio afectado por estas invasiones que logró muchas veces Alemania. Pero se da principalmente porque Portugal, debido a que al lado tiene España, no sé si ahí hacete la idea en el mapa mental de tu cabeza ahí viendo la península ibérica, pero Portugal al estar al lado de España se da cuenta de que su vecino está en medio de una guerra civil, ¿cachai? Entonces, poder tener contacto con Francia y con Inglaterra es pasar por así decirlo, por España. Pero mientras España está en una guerra interna, mejor Portugal decide aislarse, ¿ya? Entonces, quizás Portugal no es mencionado acá, pero podemos decir que países como los que tú me preguntaste están en una situación muy parecida, están muy aisladas de la realidad de sus vecinos dentro del continente. ¿Cachai? Sí. Ya. Y ante eso también, en 1940, el acuerdo de Berlín-Tokio-Roma pasa a una segunda etapa más potente, más fuerte o más fortalecida a través del denominado eje. Obviamente Alemania, Japón e Italia, que es un acuerdo ya derechamente de apoyo mutuo, de intervención y de alianza militar en caso de una guerra. Por ende, un acuerdo político ideológico. O sea, ya estos tres países se juntan, establecen contacto, establecen tratados incluso de comercio, por así decirlo, de armamento y también de apoyo frente a alguna guerra, cosa que también va a justificar en parte el desarrollo o el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por lo tanto, este tipo de acciones justifican más todavía todos esos intereses totalitaristas que tenían potencias como las ya mencionadas, sobre Europa principalmente. Y si las cosas hubiesen sido distintas, seguramente al resto del mundo. Pero ya todos más o menos conocemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los intereses de Italia o de Alemania. ¿Sí? Ya, estallido de la guerra. ¿Cuándo diablo ocurre este famoso cuento del profe que quiere decirle a los chiquillos 100 veces que la guerra mundial fue importante y todo eso? Bueno, la fecha, el 1 de septiembre de 1939. De hecho, nos quedan poquitos días para conmemorar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque ya estamos terminando agosto. Pero el 1 de septiembre empieza. ¿Con qué evento? Con la invasión al país de Polonia. ¿Ya? Un país pequeñito en el mapa, como ustedes pudieron darse cuenta, que tenía intereses de parte de los rusos, pero también los alemanes. Y de hecho, cuando Alemania invade Polonia en ese año, el, la, el acuerdo de no agresión se rompe automáticamente, ya que sobrepasan lo que habían acordado con los rusos, y eso también significa de que Rusia perfectamente podía entrar en una guerra contra Alemania, ¿ya? Pero dejando un poquito eso de lado, hay que recordar eso. El 1 de septiembre del 39 se invade Polonia a través de la llamada estrategia relámpago, ¿ya? Y eso también pone en el tapete lo que es el inicio del conflicto. ¿Qué es la estrategia relámpago? Marcelo, ¿qué se te ocurre a ti que puede ser la estrategia relámpago cuando, por ejemplo, Alemania invade Polonia? Hacer lo más rápido posible para que estén desprevenidos y así aprovechar que están desprevenidos para tomar la mayor cantidad de posesiones Ya. ¿Y eso sería de manera diplomática o de manera militar? de manera militar, ¿Por qué? porque al ser una invasión no se está teniendo como el permiso o la paz como que tuvo con Austria, no tuvo esa diplomacia, no tuvo la charla con las personas, por lo que sí o sí tuvo que haber sido militar. Perfecto.
es el fondo o el trasfondo de una invasión o de una estrategia relámpago en cualquier caso militar o de conflicto. Si cualquier país se le ocurre invadir de la misma forma, hoy en día podemos hablar de una estrategia relámpago. Suena muy sencillo cuando el Marcelo lo confirma o cuando el Marcelo lo explica. Y básicamente es eso. Pero para la época, ese tipo de estrategias fueron muy sorpresivas para países tan pequeñitos como Polonia o como, por ejemplo, Bélgica. ¿Ya? Que son países que no tienen grandes ejércitos, que son países que generalmente están en un ambiente muy de paz, pocas veces han tenido guerra en su historia, pero en cambio Alemania, con todo su historial anterior, va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Y ahí sobrepasa inclusive los acuerdos que se habían hecho anteriormente con países como Rusia. ¿m? Y confirmando lo que dice nuestro querido Marcelo Rosas, la estrategia de relámpago es una movilización rápida de grandes contingentes por aire, por tierra y por mar. Y ahí yo le complementaría al Marcelo ese detalle, porque claro, uno normalmente hablaría de una invasión a gran escala con un ejército, y ahí normalmente es por tierra. Pero también hay cosas relacionadas con las estrategias por aire, a través de aviones, qué sé yo, de bombarderos, cosas que Alemania hizo mucho en Inglaterra. Básicamente hubo un episodio donde los alemanes durante una noche completa bombardearon Londres y lo hicieron pedazos, ¿ya? Y eso es parte de esta estrategia relámpago también, y que podríamos contar más adelante. Pero eso es más o menos una de las situaciones que ocurren cuando inicia el conflicto, la famosa estrategia relámpago. Y, por ejemplo, en países como Chile, porque alguien podría haber preguntado, y si no se salió esa pregunta de sus cabezas, no importa, porque aquí lo voy a aclarar. En Chile también la información llegaba, más lentamente que ahora, pero llegaba. Y básicamente en los titulares de los diarios, como el que yo les muestro aquí en la pantalla, decía esto: tropas alemanas penetran el territorio polaco. Por lo tanto, Polonia se queda sin acceso al mar Báltico. Y las noticias básicamente corrían muchas veces por lo que podía escucharse por radio, pero principalmente por los diarios de circulación nacional, ¿ya? El Mercurio es un diario muy antiguo que en esa época en Valparaíso circulaba por gran parte del territorio chileno. Y los medios de información contaban de esto, ¿ya? Por lo tanto, en Chile, con un lapso de algunos días, se sabía de lo que estaba pasando en Europa igualmente. ¿Qué impacto tuvo en Chile eso? Al principio no tanto, ¿ya? No se dio con tanto impacto en la sociedad de que, Alemania está invadiendo Europa, encerrémonos en nuestros búnkeres y en nuestras casas. En realidad la vida era normal todavía en Chile, pero cuando Estados Unidos entra en la guerra, ahí Chile empieza a tener un poquito de susto. Y por eso Chile, posteriormente, en el año 40, 41, decide declarar la guerra a Alemania, pero apoyando a Estados Unidos. De hecho, si alguien se pregunta, ¿Chile fue a la Segunda Guerra Mundial? Mandó a unas cuantas personas, un puñado de soldados, pero Chile no mandó un ejército a la guerra. Simplemente se apoyó en Estados Unidos, porque Estados Unidos era la potencia que terminó finalmente ganando con otros países del conflicto. Por si alguien se preguntaba qué es lo que pasaba con Chile. Y esa es una de las mayores razones por las que Chile se lleva bien con Estados Unidos. Por supuesto. De hecho, imagínate si Chile decía apoyar a Alemania. Nos hubieran tirado nucleares. Claro, pues no hubiese pasado una locura así, o seríamos un país que en nuestra historia tendríamos una página muy negra respecto a nuestras decisiones como gobierno. O sea, uno puede jugar un poco con la historia y nuestro país podría tener una situación distinta en ciertos ámbitos, Oiga, por profe, ejemplo, con la decisión de apoyar a Alemania. Pero bueno, sabemos lo que fue realmente. Bruno, dime. ¿por qué Alemania perdió las dos guerras mundiales y pensando que con su historial de guerra, fuerza militar y todo, podrían haber ganado fácilmente y aún así perdieron las dos guerras mundiales? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Interesante pregunta. Mira, te lo voy a resumir, ojalá de manera clara, en un par de frases. La primera razón: en las dos guerras mundiales, los liderazgos o los líderes a cargo de Alemania en la primera y sobre todo en la segunda, pusieron objetivos muy distintos de lo que necesitaba la gente. Hitler llegó con la confianza de resolver la situación que había al interior de Alemania, la crisis económica, pero cuando decide expandir el territorio alemán, decide invadir Francia, invadir este país, después pesca a los judíos y los mete en estas cámaras de gas con el famoso holocausto,
el apoyo no fue precisamente el mejor de parte de los alemanes, porque lo que querían los alemanes era solucionar sus crisis económicas internas. Y no Muchos, expandirlas. muchos alemanes no estaban ni ahí con expandir el territorio alemán como si fuera el Imperio Romano, ¿cachai? Y eso, cuando ocurre, genera una guerra. Y los alemanes que estaban saliendo recién de sus crisis, se pegan con la mano en la frente y dicen, otra vez una guerra, no te creo. ¿Cachai? Como para ponértelo en términos sencillos. Primera razón, los liderazgos alemanes en ambas guerras se fueron por otro camino. No se preocuparon de lo que le pasaba internamente a su país. ¿Cachai? Se despegaron demasiado de lo que originalmente debía ser la solución. El caso de Hitler es evidente, es muy evidente. Y eso terminó haciendo que nuevamente Alemania entrara en una derrota y en una nueva crisis, que va a ser peor que la de la Primera Guerra Mundial, porque Alemania va a ser dividido literalmente por los países vencedores, se van a repartir el territorio alemán. Pero eso Y el es, bueno, famoso llamado Muralla de Berlín. el famoso muro de Berlín, la Guerra Fría y todo el cuento. Pero eso es más adelante, para que no te confundas. Y la segunda razón que yo podría decirte ahora, dentro de lo que yo sé y lo que he estudiado con ustedes, es que Alemania, producto de lo anterior, del mal liderazgo, también tuvo malas decisiones de alianzas. Aliarse, por ejemplo, Hitler cuando se alía con Mussolini y con el emperador Hirohito, que son dos personajes también igual de locos que él, la opinión pública, la actitud de los otros países, de la comunidad internacional, fue de total desconfianza. O sea, están totalmente desacreditadas estas personas. O sea, es como, a ver, te lo voy a poner de una manera extremista. Si yo quiero aliarme con una persona que tiene antecedentes por asalto, por violencia intrafamiliar, y con esa persona quiero hacer un proyecto de una empresa, la gente no va a confiar en mí, ¿cachai? Porque tengo al lado una persona que puede ser muy inteligente en la parte económica, pero tiene pésimos antecedentes. ¿Se entiende, Bruno? Sí. La alianza de Alemania con Italia y con Japón fue nefasta, fue lo peor en opinión pública a nivel mundial. A Hitler no le importó, o sea, Mussolini era un amigo para él, no un amigo, sino que era un aliado estratégico. Pero lamentablemente los antecedentes de Mussolini como líder eran horribles. Y ahí la torre se le fue cayendo sola a, por ejemplo, a Alemania. ¿Sí? Sí. Ya. Eso por responder a tu duda. Ahora, retomando lo último, nos quedamos en la estrategia relámpago. Con esa famosa estrategia empieza el tema de la guerra. Ya, ahí leí recién el mensaje. Finalmente, para dejar en claro todo lo anterior sobre el estallido y la famosa guerra relámpago, la guerra relámpago va a tener una continuación de unos cuantos años, sobre todo hasta el año 40. Nuevamente, las invasiones de Dinamarca y Noruega, que están al norte de Alemania, ojo, para que lo vean mentalmente, la invasión a Bélgica y Holanda, ¿ya? Que son potencias actualmente en Europa, pero antiguamente eran países más o menos chiquititos, no tenían mucho desarrollo, pero igual eran estratégicamente importantes como tenerlos cerca, ¿ya? Y finalmente, la invasión y la ocupación de Francia, que fue clave en la unión que iban a tener los países aliados, que son Francia, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros más. La famosa estrategia relámpago les dio muchos resultados a Hitler y a sus seguidores, pero también eso fortalece, por otro lado, la unión de los países aliados que deciden declarar posteriormente la guerra a Alemania, sobre todo cuando se invade Francia, ¿ya? En el año 1940, el día 22 de junio. Y eso va a tener una duración de 4 años, del 40 a 1944. Y ese antecedente o esa acción no es menor para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, porque Francia es un aliado estratégico de Inglaterra y posteriormente de Estados Unidos, cosa que se va a ver reflejado, por así decirlo, hasta el día de hoy, con las alianzas internacionales, los tratados comerciales, etc.
Por lo tanto, si yo lo quiero graficar de alguna manera, voy a sacar a alguno de ustedes de pantalla y yo también. Fíjense en este mapa. Puse el símbolo nazi aquí arriba, en la zona roja. Básicamente la zona roja y la zona azul corresponden al territorio de Francia, ¿ya? Se divide Francia en dos y la zona ocupada por Hitler, que obviamente está aquí al lado, por eso es más fácil entrar acá, es básicamente la Francia tomada por los alemanes, la Francia nazi, por así decirlo, ¿ya? Que obviamente es ocupada de par en par, de extremo a extremo, y estratégicamente le va a permitir a Hitler poder incluso bajar, si era necesario, a lugares como España. Pero bueno, España obviamente sabemos que está en su propia guerra civil y en su propio gobierno totalitario, por lo tanto España va a ser una aliada de esta acción temeraria de Alemania. Pero por otro lado, la zona libre, que es la llamada Francia de Vichy, o la Francia de Vichy, ya con B corta y Y al final, es la zona que está libre de la ocupación nazi. Por así decirlo, es la parte de Francia que va a tener mucho vínculo con países como Inglaterra o Francia, o sea, Inglaterra o Estados Unidos, ¿ya? Durante 4 años, Francia quedó dividida en dos. Muchos de estos lugares fueron intervenidos también por británicos y americanos para poder pasar la frontera imaginaria y recuperar ese territorio invadido por los alemanes, pero eso se va a desarrollar en un sinfín de enfrentamientos, en varias batallas, en situaciones de invasión mutua entre uno y otro lado, pero eso es algo que podemos mencionar en otras sesiones posteriores. Lo importante, chiquillos, es darse cuenta que el inicio de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver mucho con esta estrategia de relámpago de invasión de una potencia a otra, en este caso principalmente desde Alemania hacia distintos puntos de Europa, perdón, como por ejemplo lo que mencionábamos, de Polonia, la misma Francia, o Bélgica, Noruega o Dinamarca, ¿ya? Entonces varios de esos países sufrieron un poco ese afán totalitario de invadir, ¿ya? Que sería como uno de los primeros grandes efectos del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Conclusion, finalizando entonces. Hay que decir lo obvio, más todavía con los momentos que yo les he contado brevemente. El inicio de la guerra fue explosivo. O sea, después de estos acuerdos internos entre algunas potencias, las primeras acciones fueron muy rápidas. De ahí la famosa estrategia relámpago, ¿ya? Por lo anterior, los intereses territoriales de las potencias totalitarias son evidentes por un tema cultural, por ejemplo, lo que se trató de hacer con Austria, de esta idea de unificar países producto de una línea área y biológica única, por lo tanto recuperar como esa esencia, pero también por intereses territoriales de carácter político e ideológico, o sea, derrotar al enemigo acérrimo, al enemigo que me venció en la Primera Guerra Mundial, como sobre todo fue el caso de Alemania contra Francia. Alemania tenía los ojos puestos en Francia, sobre todo por la pésima relación que tuvieron de la época de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? O también en otros continentes, lo que hizo Italia en África o Japón en Asia. Y destacar nuevamente la estrategia del inicio del conflicto, la famosa estrategia relámpago. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer la pregunta para que voluntariamente, si lo desean responder ahora, díganlo igualmente. Con esta estrategia relámpago, ¿la intención de, por ejemplo, países como Alemania era de recuperarse de la crisis o arrasar con el enemigo? ¿Qué pueden Yo decir creo que ustedes? era, yo creo que era como un poco de ambos, porque ¿Ya? una de arrasar con el enemigo se refería a que tenía el ojo puesto en Francia, Ujú. así hacerlo triza. ¿Ya? Y también recuperarse de la crisis por la marca que le habían dejado tras de la derrota, superar esa crisis poco a poco. Ya. Sería con un poco de ambos sería. Ya, un poquito de los dos pensando en las situaciones que hemos resumido en esta clase. Bien, Bruno, Sí. buena reflexión. ¿Qué opinas tú, Marcelo? Que fueron un poco de ambos, También, porque ya. sí, porque ellos querían destruir a los que destruyeron a Alemania
Ujú, les dañó el orgullo, se podría decir. claro, Entonces, como quedaron con esa crisis, también quedaron con la mala idea de los otros países. Entonces, cuando ellos querían arrasar al enemigo, porque querían destruirlos por lo que le habían hecho, también querían tomar su economía para así recuperarse de la crisis que tenían. claro. Hay que recordar, queridos y queridas, de que muchas de las situaciones que también generan estos conflictos globales, cualquier guerra que ustedes quieran tomar al azar, siempre tiene el fundamento del problema económico, el tema de los recursos, el tema del dinero. Quien tiene más recursos y tiene más dinero va a ganar una guerra. Quien tiene pocos recursos pero tiene una buena estrategia puede hacer una guerra para poder recuperar eso que alguna vez tuvo. ¿Ya? Alemania vivió los dos episodios, o sea, fue un país muy poderoso que perdió una guerra, la primera guerra, y en la segunda guerra fue un país pobre que se recuperó paulatinamente y que perdió la guerra de nuevo. ¿Ya? O sea, es como el conejillo de India siempre cuando hablamos de Alemania durante el periodo de las guerras mundiales. ¿Ya? De hecho, hoy en día Alemania es un país potencia, pero no a nivel global, sino que a nivel europeo solamente. ¿Ya? Donde antiguamente, que es lo que estamos viendo en estas clases, tenía una potencia y una influencia más global, sobre todo en la época imperialista que vimos en algún momento en Primero Medio, como también lo fue Gran Bretaña, etc. De hecho, una reflexión extra que yo les puedo agregar, o sea, queda como para también analizarlo hoy en día. O sea, si hubiera una tercera guerra mundial, yo creo que países como Alemania, Gran Bretaña o, no sé, España, No se meterían. no, no se meterían. Y si se meten, duran súper Son poco. unos tontos. Claro, durarían muy poquito. O sea, no tendrían lo que antiguamente fueron de poder soportarlo, de tener los recursos, de tener un tremendo ejército y todo ese cuento. Sería Profe, súper complejo. Dígame, y tengo una pregunta. ¿sí? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿ahí fue cuando se formó la Unión Europea o no? ¿O fue tiempo Eh, después? La Unión en ese- Europea, la Unión Europea, como la conocemos actualmente, que es básicamente una liga entre países europeos, una cosa así, de apoyo mutuo, de apoyo económico, de apoyo social, qué sé yo, y sobre todo apoyo económico y político, eh, tiene las primeras luces después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque cuando se crea la nueva organización de las Naciones Unidas, que es la famosa ONU, que es la que busca la paz mundial y todo ese cuento, muchos países europeos se dan cuenta de que la ONU tiene intereses más globales que dentro de Europa, ¿cachai? Porque la ONU, al ser un movimiento o una organización de paz mundial, la paz que necesitaba Europa era muy diferente a lo que necesitaban otros países, ¿cachai? Entonces viene el interés de los europeos de poder inventar o crear algo para ellos, para lograr también paz interna, paz económica y todas esas cosas. Y ahí van a empezar a darse las luces de la famosa Unión Europea. Pero no va a ser inmediato, Marcelo, van a pasar unas cuantas décadas. Ya yo te estoy diciendo que años 60, años 70, ya en los años 80 se conoce más la idea de una Unión Europea. Pero ojo, no todos los países van a aceptar inmediatamente unirse. De hecho, tú debes saber actualmente que uno de los países que no está, por así decirlo, dentro de la Unión Europea en aspectos económicos principalmente es Gran Bretaña, con el famoso Brexit. ¿Cachai? No sé si alguien Eso escuchó. ¿Ah? como hace unos meses, 3, 4 meses se había anunciado que ya se habían desligado totalmente, Claro, de po, que rompieron todo. es que principalmente la Liga, o sea, básicamente la Unión Europea hoy en día, ¿ya? Tiene que ver mucho con temas económicos, más que con temas políticos, de apoyo militar y cosas así. Es netamente con temas económicos. Entonces, frente a una crisis que estamos viviendo incluso actualmente, hay países que no quieren poner sus lucas para apoyar a otros que están más pobres. Gran Bretaña fue uno de los casos. Y eso tiene Y como profe, consecuencia lo que tú decís. y en Rusia, ¿Mm? como es un país perteneciente a Europa y Asia, ¿ellos Claro. están dentro de la Unión Europea o no? Sí, Rusia en realidad es un país que, claro, es considerado euroasiático, pero en realidad, pucha, Rusia tiene más temas en Asia. O sea, yo creo que, yo considero que hasta el momento Rusia se considera un país más asiático por muy europeo que se vea su cultura, ¿eh? Ojo con eso, pero como sabe que Rusia, que dentro de Europa no tiene mucha influencia, no los toman mucho en cuenta otros países que están más asociados a Estados Unidos, por así decirlo, tienen una lógica más de Asia, ¿cachai?
Entonces, claro, su influencia dentro de una Unión Europea no es, Winkler más basado en Asia que en Europa. claro, no está muy Sí, pues, vinculado a lo que estamos con hablando. su alianza que tuvieron con China y con Corea del Norte. Exacto, además el antecedente histórico. Gente, muchas gracias. Gracias por las intervenciones finales. Si alguien obviamente quiere comentar alguna cosa más puede hacerlo. Pero por ahora vamos a dejar la sesión grabada hasta aquí. ¿Ya? Así que muchas gracias por ver.